2011 asumí como secretario general adjunto, acompañando a Julio Fuentes en la Secretaría General y bueno, 4 años después asumí la Secretaría General en el 2015. Fueron 12 años muy intensos en la vida del país porque 2011 eran los segundos 4 años del gobierno de Cristina Fernández, divisiones en el campo popular, debates sobre las estrategias que nos permitieran llegar al triunfo, las expectativas que se habían abierto a partir de la rebelión del 2001, la necesidad de articular eso con estrategias de unidad a nivel latinoamericano y caribeño, donde quizás como hacía muchos años no se había podido generar una posibilidad de confluencia de gobiernos de signo popular, de signo nacional, algunos de carácter neodesarrollista, otros planteando el debate alrededor del socialismo en el siglo XXI. Pero bueno, lo cierto es que eran la expresión de un tiempo en el cual las rebeliones populares habían aflorado, el Caracazo en el 98, el Argentinazo en el 2001, distintas, la Guerra del Agua en Bolivia, bueno, distintas expresiones que hacían condiciones muy favorables para poder llevar adelante un proceso de transformaciones profundas. O sea que acceder a la conducción de un sindicato como ATE, a la conducción nacional, cosa de la que ya no estaba ajeno porque había ejercido la conducción en la provincia de Buenos Aires, que es el gremio, la seccional, la provincia más grande del país. En ese momento teníamos 62.000 afiliados, ahora ya estamos en los 80.000. Y desde esa responsabilidad en la provincia, bueno, y la articulación con la conducción en la capital federal, donde estaba el compañero González, el secretario general, bueno, nos permitió una responsabilidad muy grande en un tiempo de mucha riqueza, de muchas expectativas, de mucho debate público. Fueron años donde habíamos puesto en marcha la experiencia de la constituyente social desde la CTA, pero bueno, al mismo tiempo estas fragmentaciones que se alentaron incluso desde algunos propios sectores gubernamentales del campo popular, había habido la fractura en la CTA en el año 2010, o sea, claroscuros de un tiempo de mucha riqueza. E inmediatamente después de eso, quizás inclusive por estas mismas contradicciones y debilidades y fragmentación en el campo popular, la posibilidad de que llegue Macri al gobierno, por primera vez un gobierno conservador, reaccionario, que históricamente en la Argentina habían llegado al gobierno por vía de los golpes dictatoriales, militares, hizo mucho más complejo el proceso. Y ATE es un gremio que si hay algo que no tiene es corporativismo, porque los trabajadores estatales en esta experiencia desde que ANUSATE es parte es la agrupación que conduce nuestro gremio desde el año 84, somos muy conscientes de que el destino de los trabajadores estatales
está atado al destino del pueblo argentino y por lo tanto está atado a la posibilidad de transformar el Estado y construir un Estado democrático, popular, y entonces es un gremio con una, algunos lo ubican entre los gremios, la corriente de gremios para la liberación, gremios con un profundo sentido revolucionario, pero lo cierto es que con un profundo compromiso político que va más allá de lo estrictamente sectorial, y bueno, desde ese punto de vista, estos 12 años han sido de una complejidad política muy grande, que es la complejidad del país, pero que cruza desde muchos lugares, cruza la vida interna de la organización y que por lo tanto han hecho, bueno, ATE ha estado muy ligado a esos claroscuros de la vida política, los debates políticos al interior del gremio. En el 2015 sufrimos una crisis importante de nuestra agrupación ANUSATE, porque bueno, había quienes pensaban que había que plantear relaciones de dependencia con el gobierno de turno, otros que planteaban que había que ir a posiciones más duras en la oposición y en los planteos políticos. De hecho, en las elecciones del 2015, de las 5 listas que hubo, 3 estaban encabezadas por compañeras y compañeros que éramos parte de la agrupación ANUSATE. La verde, que me correspondió la responsabilidad de conducir, la verde y blanca, y la naranja, más ligada a los sectores de la izquierda trotskista. Y de hecho, bueno, ese debate se trasladó en las provincias y bueno, y comencé mi mandato como secretario general con 9 provincias que habían sido ganadas por sectores subordinados al gobierno kirchnerista y una provincia que quedó en manos de la izquierda trotskista. Por lo tanto, fue un tiempo de rediscutir la estrategia de ANUSATE y de hecho lo hicimos en el medio de la confrontación plena con el gobierno del macrismo en el 2015 y al mismo tiempo repensar las estrategias del campo popular, porque así como se produjo la derrota en la Argentina, avanzaron golpes de Estado en otros países, como fue el caso de Brasil, la ofensiva yanqui del bloqueo a Venezuela, del bloqueo a Nicaragua, el golpe en Paraguay que derrocó a Lugo, digamos, no era solamente las contradicciones en los distintos sectores del campo popular, sino una ofensiva fuerte de el lawfare, la incorporación de la guerra judicial, todas esas cosas que formaron parte de la ofensiva de los sectores de la reacción conservadora, de la contraofensiva conservadora en esos años a partir del 2015, que intentaban hacer retroceder las conquistas de los trabajadores. En cierto sentido lo lograron y en otro sentido pudimos resistir desde una estrategia donde tengo el orgullo, tenemos los de ATE, el orgullo de decir que no nos quedamos encerrados en las internas comiéndonos el hígado o mirándonos el ombligo. Lo primero que hicimos fue salir a confrontar con las políticas reaccionarias y neoconservadoras del macrismo y fuimos el primer gremio que convocó un paro en febrero, el 24 de febrero del 2016, 2 meses y medio después de asumir el gobierno de Macri, y llenamos la Plaza de Mayo con un fuerte acompañamiento de distintos sectores del campo popular. Y eso fue una clave de la estrategia política de nuestra ANUSATE en ese tiempo, que fue
trabajar prioritariamente en la reconstitución de la unidad del movimiento popular. Y eso es lo que nos permitió, creo, luego de estar 4 años permanentemente en las calles, poder vencer también en las urnas al macrismo en el año 2019. Bueno, ATE crece en la lucha. ATE y la CTA crecen en la capacidad de ser un instrumento de lucha de la clase trabajadora ante estas políticas neoliberales, pero también poniendo en debate cuáles deben ser las estrategias del campo popular, porque insisto con esto, así como allá cuando enfrentábamos a la dictadura genocida, decíamos frente a la consigna de Videla y Martínez de Hoz, achicar el Estado para agrandar la nación, decíamos fortalecer el Estado para liberar la nación, como consigna que guió a nuestra agrupación y todo el proceso de recuperación democrática y de recuperación del gremio. Bueno, en este tiempo decíamos no alcanza con fortalecer el Estado, porque las políticas menemistas e inclusive algunas políticas que se desarrollaron posteriormente fortalecieron el Estado, pero en el ámbito represivo. Yo recuerdo, tengo una imagen muy fuerte. Todavía no estaba en la conducción de ATE, creo que habrá sido allá por el año 2000 o 2002, quizás 2002 me parece. Estaba de secretario general de la CTA de la provincia de Buenos Aires e inauguramos la primer regional de una CTA exclusivamente conformada y conducida, no conformada, conducida por una experiencia de una organización territorial. Fue en General Rodríguez. La casa de uno de los movimientos de chicos del pueblo, en ese momento que encabezaba el compañero Omar Giuliani, y que hoy es el secretario general de la FENAT, en ese momento, y lo sigue siendo, era el principal referente de Ruca Güeney, una experiencia que empezaba en ese año, en ese tiempo, y conformando un merendero, en una pequeña localcito de ahí de las afueras de General Rodríguez, y el mismo día que inauguramos ese local, me acuerdo que fuimos con Víctor de Genaro y otros compañeros, a 10 cuadras de ahí, se inauguraba ese mismo día la primer base de asentamiento con 100 hombres, con 100 efectivos de la Gendarmería Nacional. Hoy la Gendarmería Nacional y la Prefectura en el Gran Buenos Aires deben tener no menos de 3.000 hombres, 3.000 efectivos, custodiando supuestamente la seguridad de esas ciudades del conurbano bonaerense. O sea, la estructura represiva del Estado no alcanza para fortalecer el Estado. Entonces dijimos, bueno, hay que democratizarlo y hay que construir un Estado popular, abrir las puertas a las experiencias de las organizaciones libres del pueblo, porque en nuestro balance de esa experiencia de luchas que se dio a partir del 2000, no solamente en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, donde diversos gobiernos de corte nacional y popular accedieron a los gobiernos y a la administración del Estado, es que no alcanza con la administración del Estado. Tiene sentido construir el Estado para transformar el Estado, y solo se transforma el Estado con una fuerte participación de las organizaciones libres del pueblo, con el pueblo movilizado. Y eso es lo que nos guió en la lucha contra el macrismo. Y eso es lo que nos guió también
luego del triunfo contra el macrismo, en lo que han sido estos últimos 4 años, donde bueno, hubo que enfrentar esos primeros 2 años de tanta incertidumbre de la pandemia, donde hicimos que el gremio se abriera a la comunidad y se mantuviera abierto en primer lugar, produjera vacunas, produjera barbijos, produjera movilización de la militancia para detectar las enfermedades y para formar y para educar y prevenir la enfermedad. Un gremio que tuvo esas características. Y el otro aspecto es, como te decía, es crecer en la lucha de la formación política de nuestros cuadros, en la lucha de abrir el gremio a la comunidad, en cada territorio, de extenderlo en el territorio. Si hubo 3 consignas que nos planteamos allá en el 2015, fue el crecimiento, llegar a los 500.000 afiliados, algo de eso avanzamos, empezamos con 250.000 y hoy somos 342.000. Crecer en seccionales, éramos creo que 159, 160 seccionales y hoy somos 188 seccionales en todo el país. De hecho, el sector que más creció es el de los trabajadores organizados del ámbito municipal. Para nosotros la unidad del municipal, del provincial y del nacional en el territorio es fundamental porque se apoyan mutuamente y teníamos en el 2015 alrededor de 800 municipios que representábamos con asentamiento del gremio y hoy estamos en 1.300 donde hay presencia organizada del gremio a través de las 188 seccionales. Y el otro tema fue la formación de la elección de delegados y la formación de delegados y la reforma del estatuto, hacer un estatuto más abierto, más democrático y bueno, y lo logramos en este último periodo. Hoy se han elegido en las elecciones del gremio donde bueno, hay una nueva conducción encabezada por Rodi Aguiar, quien hoy es secretario adjunto, y por Mercedes Cabeza, que es actualmente secretaria de organización. Va a ser la primera mujer secretaria integrando la Secretaría General en 98 años del gremio. Aspiramos a seguir creciendo para llegar a los 100 años con los 500.000 afiliados. Una nueva conducción que también integra a quien hasta hoy es el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, que va a ser el nuevo secretario gremial. Y en esa nueva conducción, en las elecciones de agosto se eligieron creo que alrededor de 6.200 dirigentes, entre miembros de comisión directiva, congresales. La mitad de ellas son mujeres. Son compañeras y diversidades que hemos incorporado en la representación igualitaria en las comisiones directivas y hemos hecho crecer el secretariado para incorporar la Secretaría de Género, la Secretaría de Formación, la Secretaría de Convenios Colectivos, en las provincias la Secretaría de Salud Laboral, además de estas, porque creemos que la formación política y la formación profesional de los trabajadores y trabajadoras es parte fundamental del crecimiento. Y garantizar el crecimiento de los convenios colectivos de trabajo, no solamente en el ámbito del Estado Nacional, sino en las provincias y particularmente en los municipios, que es donde ese derecho está más limitado, restringido, bueno, es donde hay que hacerlo crecer y ahí esta Secretaría. Y la Secretaría de Género y Diversidades, porque bueno, porque nosotros no creemos que sea una problemática sectorial, creemos que es parte de una estrategia integral de crecimiento del sindicato y que por lo tanto debe tener un lugar fundamental en la estructura institucional. Y el cuarto aspecto es que incorporamos
a los centros de jubilados en la conducción nacional y en las conducciones provinciales de manera orgánica y permanente. Ya teníamos los centros de jubilados estructurados con fuerte participación en el gremio. Ahora, con la reforma del estatuto, se amplía este protagonismo, esta participación, y el otro aspecto de la reforma del estatuto que es fundamental tiene que ver con los delegados. Cualquier trabajador, trabajadora o trabajadores que ingrese en el sindicato y se afilie, tiene el derecho de elegir y ser elegido delegado. Y no puede haber un solo lugar de trabajo donde no se elija delegado a través del voto directo y secreto. Si no lo hace la seccional, la obligación de convocar a la elección es del Consejo Directivo Provincial. Si no lo hace el Consejo Directivo Provincial, la responsabilidad es del Consejo Directivo Nacional. Es un derecho que tiene el trabajador afiliado, no solamente una herramienta organizacional de la estructura del sindicato, sino un derecho que como clase trabajadora tenemos de acrecentar la capacidad de organización en cada lugar de laburo, en cada territorio donde habita nuestro pueblo y se desarrollan los sueños de construir una patria grande para todos y todas. Es un estatuto que se reformó, la pandemia estuvo en el medio, ¿no? Pero estuvimos 6 años discutiendo, desde que asumimos en el 2015, dijimos que esa era la prioridad, y bueno, tengo la satisfacción de que producto de esa participación colectiva, este año, al principio de año, pudimos materializar la reforma del estatuto e ir a las elecciones con su vigencia plena, reconocido inclusive por el Ministerio de Trabajo. Planteabas también esta cuestión de la posibilidad de que cualquier afiliado pueda ser delegado y elegir delegado, que no haya ningún tipo de limitación en eso, incluso la renovación de cargos, que no pueda alguien quedarse en el mismo cargo durante varias condiciones. Bueno, esa idea tratamos no solamente de que sea una idea o una formulación en el estatuto, sino que sea un mandato político. De hecho, yo dejo de ser secretario general, si bien el estatuto empieza a regir a partir de ahora, de que se aprobó de estas elecciones, bueno, ya llevo 12 años en la Secretaría General, me parece que era tiempo de abrir a esa participación y fundamentalmente como una señal muy fuerte hacia el conjunto de la estructura del sindicato, ¿no? Para alentarla. Cuando uno está en un cargo de responsabilidad, es una referencia y por lo tanto alienta conductas. Y en ese sentido para mí es muy importante alentar ese sentido de la construcción colectiva. Esta idea, que, como decía Germán, crear un monstruo de 1000 cabezas, que fue la primera reforma del estatuto cuando salíamos de la democracia, salíamos de la dictadura y entramos en democracia. Bueno, estaba ahí la posibilidad de las acciones represivas, de un Estado terrorista que no habíamos terminado de vencer, todavía estaba lejos el momento de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces el monstruo de 1000 cabezas era la garantía de que no hubiera ninguna dictadura que pudiera volver a la situación donde un secretario general electo por el voto de los trabajadores, como fue el caso de Jorba en el 75, se convirtiera de hecho en cómplice de la dictadura e interventor del sindicato y que echara a quien opinaba distinto o expulsara a quien opinara distinto y habilitara así el despido
por parte del Estado. Construir este monstruo de 1000 cabezas y una legalidad para cada trabajador que se organiza en cualquier metro cuadrado del territorio nacional es esa garantía, ¿no?, de que el espíritu político revolucionario y transformador que alentamos desde ATE esté garantizado y pleno y posibilitado su desarrollo. Después están los debates políticos que son legítimos al interior de cualquier estructura. Nosotros lo que garantizamos en ATE es la autonomía del sindicato respecto de los patrones, respecto del Estado y respecto de los partidos políticos. Hay distintas corrientes de pensamiento político y es legítimo que así sea, tanto en ATE como en la CTA. Ahora, lo que hay que garantizar es que este espíritu de transformación revolucionaria que tenemos como mandato de clase para transformar este sistema capitalista injusto y estas políticas neoliberales y coloniales que se imponen o que se han impuesto en distintos momentos de nuestra vida en nuestros países, pueda ser enfrentada y derrotada por los trabajadores. Porque el sentido de nuestra lucha es ese, construir poder para derrotar esos modelos coloniales y explotadores que promueve el sistema capitalista, ¿no? Territorialidad. Decía fuerza por la cantidad. Territorialidad, fuerza, cantidad y fuerza organizada. Debate político alrededor del Estado, de construir un Estado democrático y popular. No solamente debate, sino también acción, democracia y participación interna. En el tema de lo territorial, yo quisiera incorporar una reflexión que me parece importante, porque en pleno 2001, cuando estaba en debate la salida de esa crisis, donde habíamos vencido a las políticas neoliberales impuestas por el menemismo de la Rúa en la Argentina, y la CTA se había erigido ya en una referencia de un sindicalismo de nuevo tipo, un nuevo modelo sindical, que esto sería el quinto aspecto que yo quisiera incorporar, que es el de la democracia, la participación y la construcción de unidad del movimiento de la clase trabajadora. Pero unidad no de los aparatos, no de las siglas, no de un grupete de dirigentes, sino una unidad profunda, porque las malvadas y criminales políticas de dominación y de explotación neoliberales lo que han producido y consolidado en democracia lo que fue uno de los principales objetivos de la dictadura, que es descartar, sacar de la sociedad a más de un tercio. Videla y Martínez de Oz querían eso. Y lamentablemente hoy estamos en una realidad de un 43% de nuestro pueblo empobrecido y un 10% que padece hambre. Y en ese sentido es la gran deuda de la democracia. Pero esta idea de construir un Estado con una fuerte participación unida de los sectores populares requiere una clase trabajadora organizada en torno de un nuevo modelo sindical. Pero te decía que en aquellos años del 2002, saliendo de la crisis, hicimos un congreso de la CTA y dijimos la necesidad de construir un protagonismo de la clase trabajadora, construir un movimiento político, social y cultural que tuviera protagonismo de la clase trabajadora y dos conceptos fundamentales en la construcción de esa estrategia de poder. La integralidad, la disputa en todos los planos de la sociedad y la territorialidad, la capacidad de organización en el territorio. La pandemia, creo que, y estos tiempos de desarrollo de la inteligencia artificial, o sea, del acelerado desarrollo científico-tecnológico en manos del poder del capital,
que hace que le sirva ese desarrollo científico-tecnológico para fortalecer su capacidad de dominio y su capacidad de explotación y su capacidad de captación de riqueza por sobre la pobreza de los pueblos, que esto es lo que nos está sucediendo, obliga a disputar otro territorio. Que Fidel Castro decía, no se puede construir ningún triunfo si no triunfan primero las ideas. Ahora, esa disputa de ideas que se da en el territorio material, en cada organización que constituye la sociedad en cada territorio, hoy, producto de este desarrollo científico-tecnológico, se da también en un ámbito mucho más etéreo, mucho más indefinido, que es el de las redes, que es el de los mecanismos de comunicación que hoy es necesario disputar también ese territorio. Hoy una discusión que tenemos es el de la virtualidad, es el territorio de la virtualidad. Y es un territorio que hay que disputarlo, y eso requiere organización para eso, para que la disputa en ese plano no sea la posibilidad de un aislamiento de la persona, un aislamiento del trabajador y de la trabajadora, sino nuevas formas de integración y de construcción del colectivo. O sea, el colectivo en este tiempo hay que abordarlo, esa construcción del colectivo de una manera absolutamente novedosa, y por lo tanto ya no es solamente la asamblea multitudinaria en el lugar de laburo, ya no solamente es la movilización multitudinaria en la disputa, es eso, es esa construcción de colectivos en un plano que nos llena de interrogantes, ¿no? Cómo construir ese colectivo en el marco de la virtualidad también. Tenemos un nuevo local y lo estamos decorando y lo estamos... y una de las cosas que tratamos es de que recupere la memoria, ¿no? o sostenga la memoria de construcción, porque son más de 30 años de construcción de esta central, de construir un nuevo modelo sindical, de fortalecer la bandera de libertad y democracia sindical, que son mandatos y espíritus, ¿no? Dicen que cuando las instituciones renuncian a su espíritu fundacional, se vacían de contenido, y bueno, es algo de lo que nos puede llegar a pasar en este tiempo con las instituciones democráticas, ¿no? Porque cuando se vacían, ese espacio, si no es ocupado por propuestas de transformación que posibiliten que los males de la democracia se resuelvan con más democracia y con más participación del pueblo, creando nuevas institucionalidades, bueno, aparece de nuevo el fantasma del neofascismo y de la posibilidad de que esas instituciones sean utilizadas con otro fin que no tengan que ver con los intereses del pueblo. También pasa con las propias instituciones de las organizaciones populares. Por lo tanto, para mí es muy importante sostener viva esa llama y ese espíritu que le dio nacimiento y sentido a la Central de Trabajadores de la Argentina. Pero creo que, bueno, estamos en un momento muy crucial. Primero porque hemos podido mantener viva más de 30 años esta experiencia. Ya ese hecho de por sí es muy importante. Ahora, es necesario consolidar a nivel masivo esta posibilidad. Por lo tanto, tenemos que ir en búsqueda de aquellos trabajadores y trabajadoras que hoy forman parte más de la mitad de la población económicamente activa, que están precarios, que son cooperativistas, que son cuentapropistas o desocupados,
un mandato con el que surgimos y que hoy se hace, se comprende más el sentido de aquel planteo, se hace más, se materializa mucho más dramáticamente, producto de este descarte que ha producido el neoliberalismo en buena parte de nuestra sociedad. Y eso hay que organizarlo. Y hay que ir en búsqueda también de la unidad con otros sectores de la clase trabajadora que estén dispuestos a este nuevo concepto de unidad en la diversidad, pero unidad con una estrategia de poder emancipadora para el pueblo y para la sociedad argentina. Y eso requiere que el crecimiento de la CTA no solamente va a ser, como viene siendo, un crecimiento de incorporación de nuevas organizaciones, sino que también va a ser la confluencia y la articulación con otros sectores organizados de la clase trabajadora, que quizás están en otras centrales o que no están en ninguna central, pero que necesitamos construir. Y en ese sentido, la CTA tiene un mandato y una responsabilidad de ir en búsqueda de esa construcción de unidad, que no es unidad en torno de siglas, es unidad profunda en torno de una construcción de un nuevo modelo sindical y de una estrategia de poder de la clase trabajadora que pueda emancipar a nuestro pueblo y a nuestra nación, que son tareas pendientes. Bueno, yo te decía, 12 años. Los primeros 4 fueron en el marco de un gobierno conducido por el kirchnerismo, en un debate profundo de estrategias de poder para poder concretar las aspiraciones de esa rebelión del 2001 que alumbró no solamente en la Argentina, sino en otros países de Latinoamérica. El 2015 fue la resistencia contra el intento de contra la restauración conservadora, no el intento, y contra el macrismo. Y estos 4 años fue en el marco de un gobierno que abrió las expectativas y muchos alentamos la expectativa de que iba a enfrentar abiertamente a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, de las políticas neoliberales. Lamentablemente no ha sido así. Y estas fuertes decepciones o frustraciones hace que, bueno, que no son solamente la de estos gobiernos, sino son lo que hablábamos antes, 40 años de democracia donde todavía no se ha podido superar, al contrario se ha profundizado los principales problemas, 43% de pobreza, 10% de hambre de nuestra población, generalización de la precarización laboral, debilitamiento de las estructuras del Estado para sostener políticas soberanas y emancipadoras ante las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y otros dispositivos que desde Estados Unidos como imperio decadente, pero imperio al fin, y de las grandes transnacionales quieren imponer sobre nuestras sociedades, hace que hoy más que nunca el rol de la clase trabajadora es poder aportar a que alumbre una estrategia de poder que no solamente venza al neofascismo, porque entre estos entresijos de frustraciones y decepciones y de falta de protagonismo popular es donde se reinstalan estas ideas neofascistas, que bueno, hoy el que las expresa muy claramente es Milei, y en un sentido de restaurar la experiencia macrista lo expresa Patricia Bullrich como candidatos a presidente. Creo que hay que trabajar para impedir que accedan al gobierno, que esos sectores accedan al gobierno fuertemente. Pero también hay que discutir
que lo que queremos que acceda al gobierno sea la posibilidad de un pueblo movilizado y no que sigamos subordinados a las imposiciones del fondo o del imperio norteamericano, que como viene en retroceso en el mundo, trata de volver a consolidarse en lo que para ellos es su patio trasero y para nosotros son los territorios latinoamericanos y caribeños, donde seguimos alentando la expectativa de que seamos un laboratorio de una nueva humanidad frente a la crisis humanitaria que atraviesa producto de los desastres que ha ocasionado en el planeta el sistema capitalista, que alumbre la posibilidad de una nueva humanidad. Y en ese sentido el rol de la clase trabajadora es fundamental. Por eso es que nosotros hablamos de que se está cerrando un ciclo que se abrió en el 2001, pero se está abriendo otro ciclo. Y es en la apertura, en la posibilidad de la construcción de esperanza. Ayer lo hablábamos con Emir Sader, que hay una esperanza pasiva, que es la de esperar y delegar en otros u otras. Y hay una esperanza activa, es una llama viva de transformaciones que necesariamente requiere construir soberanía, requiere construir emancipación de los pueblos, requiere construir nuevas formas de participación y nuevas institucionalidades para fortalecer el Estado frente al neoliberalismo que intenta destruir el Estado en sus fases de herramienta popular y dejar solamente su fase represiva o su fase de garantizarle maximización de ganancia a las grandes empresas transnacionales y construir unidad latinoamericana. Ese mandato que nosotros participamos activamente desde la CTA allá en el Foro Social Mundial, que se alumbraba hacia el finales del siglo XX en el marco de darle capacidad de pensamiento, articulación a todas esas rebeliones que se venían dando, en ese nuevo pensamiento que alentamos desde nuestra central para construir una estrategia de poder de la clase y del pueblo argentino, en esa posibilidad de unidad que nos dio derrotar al ALCA en el 2005, acá en Mar del Plata, cuando se juntaron Kirchner, Fidel Castro, Chávez, Evo Morales y otros presidentes de gobiernos populares, pudimos derrotar a Bush. Desde la CTA hicimos un paro nacional, fuera Bush, dijimos. Bueno, ese mandato sigue vivo porque no solamente es un ideal que venimos alimentando desde nuestra propia independencia, sino que es una necesidad objetiva para poder enfrentar este intento de restauración criminal del imperio para imponernos sus pretensiones de patio trasero. Y en eso la clase trabajadora sigue siendo un instrumento fundamental. Construir un Estado democrático, popular, y una clase trabajadora protagonista de las transformaciones necesarias. Creemos que se está abriendo un nuevo ciclo y entre esa parte oscura de frustraciones, de decepciones, alumbra también una esperanza de confiar en el poder propio de los pueblos para que nuestras sociedades puedan desarrollarse plenamente en justicia y en soberanía.